Hola, ¿cómo están? Cuando España llega a América, vienen obviamente a conquistar con los soldados, pero también vienen las distintas órdenes religiosas que encontraron en este territorio la posibilidad de expandir el Evangelio más allá de las fronteras de lo que fue la vieja Europa y que habían tratado de llegar hasta el Oriente y al África. Cuando América se incorpora a España, muchos religiosos vienen a hacer esta tarea propia de su misticismo y su dedicación a la iglesia. Y dentro de estos santos, perdón, dentro de estos religiosos hay un santo que es quizás poco conocido o poco difundido dentro de lo que es la historia de América. Sin embargo, este buen hombre llegó hasta nuestro territorio argentino, aunque fue casi fugaz su estadía. Me estoy refiriendo a un santo cordobés en América. Cuando el 12 de octubre de 1492 le trajo a España las nuevas tierras allende al mar, luego de finalizar la reconquista de sus propios territorios invadidos por los árabes en el 711 después de Cristo, se inició una labor espiritual de proporciones inusitadas, unidas a las de conquista y colonización que las empresas colombinas tenían como objetivo político-económico. La evangelización, sumada a la ocupación de las nuevas tierras, imprimió un sentido desconocido en otras naciones con similares propósitos de expansión y, aunque la reina Isabel la Católica murió sin saber que había ganado un continente para su corona, impuso la obligación de proclamar la buena noticia a los habitantes del otro lado del mar y sentó las bases del espíritu de gobierno hispano en América, que se sintetizó en plantar la cruz y defenderla. Este pensamiento afianzó la conformación del sustrato católico del pueblo americano, pues laicos y misioneros, en una visión universalista y redentora, recorrieron desiertos y selvas, llanuras y serranías, para anunciar el mensaje de salvación, atrayendo a los naturales a un modo de vida acorde con las enseñanzas de Cristo Jesús. Una figura de singular prestancia en las tierras del Tucumán, el noroeste del actual territorio argentino, en el siglo XVI, fue San Francisco Solano, quien era natural de la villa de Montilla del Marquesado de Priego, en la Andalucía, del Obispado de Córdoba, el segundo de tres hijos que tuvieron los dichos sus padres, llamados Mateo Sánchez Solano y Ana Jiménez Hidalgo, durante el matrimonio. Esto nos lo comenta Constancio Eguía Ruiz en España y sus misioneros en los países de Plata. Francisco nació en la primera semana del mes de marzo de 1549, recibiendo el bautismo el 10º día de ese mes. Como hijo de labriegos, creció en contacto con las tareas del campo y estudió en el Colegio Montillano de la Compañía de Jesús. 20 años después, tomó el hábito franciscano, profesando en la Recolección de Montilla para llevar vida conventual en las cercanías de Sevilla, en la Rizafa de Córdoba y, como guardián, en San Francisco del Monte, a unas 6 leguas de Córdoba, sobre la Sierra Morena. Luego de un año aproximadamente, presentó la renuncia para embarcarse rumbo a las Indias y específicamente a la provincia de Tucumán. Lo impelía el martirio por la causa de Cristo que había querido padecer en Berbería y que sus superiores no consintieron, además de evitar la fama de santidad forjada en torno a él cuando, por sus ruegos, un niño de San Francisco del Monte recuperó la vida. Partió desde Sanlúcar en 1588 y llegó a Cartagena de Indias
pasando a Panamá, donde se detuvo unos meses para proseguir hacia el Callao, sufriendo el naufragio frente a la isla de Góngora, en el cual perecieron muchos de los viajeros y los sobrevivientes permanecieron más de un mes en condiciones de suma precariedad, esperando que se los socorriese. Luego de muchas penurias y sacrificios, el padre Solano arribó al Tucumán el 15 de noviembre de 1590, donde estuvo un año como doctrinante de los pueblos de Sotocoño, La Magdalena y otros, aprendiendo fácilmente las complicadas lenguas aborígenes, que a otros españoles los obligó a muchos estudios y práctica para los sermones. Por milagro, el padre Solano se expresó en la lengua toconoté, muy difícil de hablar, pues casi no lo podía transcribir con la fonética hispana, en solo 15 días de iniciar su empeño. Por su humildad y grandes penitencias, su vocación de peregrino mendicante, la prédica constante de gran virtud y ejemplo, y los frecuentes prodigios sobrenaturales que rodearon su acción misional, muy pronto fue visto por los hispanos y los pueblos naturales como santo bienaventurado en toda la provincia del Tucumán. En los procesos apostólicos, Pedro de Vildosola Gamboa expuso que en toda aquella provincia y gobernación era tenido y aclamado por santo, y los indios particularmente tenían con él muy gran fe, le respetaban y veneraban, en viéndole como tal, y se le hincaban de rodillas a besarle el hábito y la mano en cualquier parte donde le veían y en caminos. Pero también el dicho padre era tan piadoso con ellos que, viéndolos, se apeaba de la cabalgadura y los abrazaba y agasajaba, y daba de lo que tenía, de que llevaba, mostrando con esto la gran caridad que con ellos tenía. Por la ciudad de San Miguel de Tucumán pasó San Francisco Solano haciendo el bien, y es recuerdo permanente la resurrección de un jovencito en las rancherías de los indios, el toro bravo que amansó con su cordón milagroso y las langostas que alejó invocando a Dios y a su bendita madre hacia tierra de los chiriguanos. En Santiago del Estero logró la bajante del río Hondo para el paso de 40 carretas, la paz entre los españoles díscolos y la salud en las mujeres parturientas con la imposición del cordón. En un viaje que hizo entre Santa Fe y Córdoba, dio agua milagrosamente a sus acompañantes sedientes, predijo sucesos y leyó en lo oculto y a distancia. En Salta, en un arrebato místico y dejando de lado su autoridad de prelado y custodio, entonó coplas de alabanzas a Nuestra Señora, que había salido en procesión, de la misma manera que lo había hecho el rey David frente al Arca de la Alianza, según afirmaron los testigos presenciales de la beatificación. Pero en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja fue la que recibió mejores gracias del santo. Allí también creció su vida santa, con las prédicas y confesiones, los rigurosos ayunos y las penitencias constantes. El mayor milagro fue cuando un jueves santo en 1593 la ciudad se vio amenazada por 45 caciques infieles con sus gentes. El padre Solano salió a predicarles y en una lengua entendida por españoles y naturales de 3 o 4 lenguas diferentes, les explicó las verdades del Evangelio. La conversión fue masiva, pidiendo de rodillas y con lágrimas en los ojos el bautismo. La tradición lo muestra a San Francisco como violinista y conversor de indios ejecutando ese instrumento. En realidad no era músico, más que para entonar cánticos en honor al Santísimo Sacramento y a la Virgen Santa. Un arco con una cuerda de alambre que tocaba con un palito le bastaba para dar divinos conciertos a sus amores celestiales, para asombro y curiosidad de los atónitos frailes que se pasaban la voz y perseguían con su curiosidad
los movimientos del padre Solano. Uno de ellos, Fray Francisco Gordillo, siguió al padre con mucha disimulación y descalzo, y se ubicó tan bien que hasta pudo captar la siguiente copla que el padre cantaba entre susurros. En la tierra estoy y del cielo vengo. Si no son amores, no sé qué tengo. Esto lo cuenta el fraile Contardo Milloranza en San Francisco Solano. Un bello libro que ojalá pueda rescatar algún día. El ímpetu y ardor evangélico de Fray Solano interesó al padre comisario general de la orden establecido en Perú, Fray Antonio Ortiz, quien fue la compañía de travesía desde España a Panamá. De allí que pensó que podía servirse de este santo para cargos mayores y le mandó a llamar luego de 16 años en el Tucumán. Partió Fray Solano a pie y con la humildad propia de quienes consideran la vida un soplo para establecerse fugazmente en Lima, primero, y luego en Trujillo, por algo más de 2 años. Regresando a la capital del Virreinato del Perú, vivió sus últimos tiempos en el convento de Jesús de la Observación Seráfica, donde el 14 de julio de 1610 entregó su alma al Señor en conmovente serenidad, austeridad y gozo del tránsito eterno. Los prodigios divinos obtenidos por su intercesión condujeron a la glorificación de San Francisco Solano en los altares, mediante la beatificación otorgada por Clemente X el 25 de enero de 1675 y posteriormente la canonización por Benedicto XIII el 27 de diciembre de 1726. Los procesos dan cuenta de los arrebatos místicos, de las penitencias continuas, de los portentos que parecían naturales, como la amistad singular con los pájaros de la huerta, a quien daba de comer migajas en sus manos, la predicación de la destrucción por terremoto en la ciudad de Trujillo por no convertirse y practicar las virtudes cristianas y la caridad siempre presente hacia pobres, enfermos y encarcelados. Andalucía donó a la Argentina y al Perú una vida santa que todavía siembra la mies de la salvación. Andalucía fue su cuna y las tierras del Suramérica lo convirtieron en sus anhelos apostólicos y cobijaron la transfiguración de su cuerpo exánime. Andalucía y América, tierras de historia y leyenda, luces y tinieblas, arte y religión, se hermanaron en la vida ejemplar de San Francisco Solano, para gloria de Dios, honra de la Iglesia y perpetuación del modelo de conquista y evangelización del Nuevo Mundo. San Francisco Solano, un cordobés de Andalucía, llegó a nuestras tierras, hizo su obra y siguió haciéndola en otros territorios como lo había hecho a su arribo a América. Poco conocido o poco difundido o poco venerado en nuestro país, San Francisco Solano es un ejemplo de persistencia, potencia, fe y, me atrevo a decir, de optimismo pleno. Solamente alguien con un optimismo fulgurante puede llegar a estas tierras, obrar prodigios y considerarse el último de los seres vivientes frente a sus hermanos, a sus hijos, que fueron los naturales, y también, ¿por qué no?, los españoles de América. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima.